¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, decíamos, ¿no? Una confirmación que Sí. había especulaciones, pero finalmente ayer fue confirmado. ¿Qué va a pasar en sí con este panorama económico en la Argentina y puntualmente en la provincia de Córdoba? Sí, efectivamente, digamos, había mucha suposición a partir del momento que el gobierno cerró el registro de declaraciones juradas de exportación la semana pasada. Era obvio que lo hacía porque iba a modificar los derechos de exportación. Y luego, yo supongo que como consecuencia de la actuación de los dirigentes que representan el sector, difirió esa decisión un poco. El presidente sugirió algo en su discurso. Bueno, finalmente ayer, después de la reunión en el ministerio, quedó claro que efectivamente se aumentaban los derechos de exportación, lo que nosotros llamamos comúnmente retenciones, que en realidad no es una retención, es un impuesto. Pues retención sería si yo después la puedo utilizar para aplicar al pago de otro impuesto o si me lo devolvieran. Pero bueno, el hecho concreto es que es un aumento de 3 puntos hasta 33, que es lo que autorizó la ley esa de emergencia que mandó el gobierno. Y bueno, ¿y cuáles son los efectos? Digamos, las razones son obvias, que el gobierno intenta mejorar sus ingresos porque las cuentas públicas tienen un resultado que no es bueno. De hecho, enero tuvo, después de muchos meses que no había, tuvo déficit primario, es decir, ingresos menos gastos dio negativo. Y entonces apela a un mecanismo que es muy fácil de recaudar, que son los derechos de exportación. Ahora, de eso hay que decir dos cosas. No es frecuente, digamos, yo no conozco, no tengo presente en este momento, casos de países que graven la exportación, ¿no es cierto? Es decir, que le pongan un impuesto a las exportaciones. ¿Por qué no es frecuente? Bueno, porque en realidad lo que se intenta es estimular la producción, y ese impuesto es un impuesto que claramente, digamos, no alienta, sino que desalienta la producción. Para el caso de Córdoba, que además en el tema del complejo sojero somos una provincia muy importante, ¿qué significa eso? Bueno, que los recursos que los productores van a dejar de percibir como consecuencia de que van a ver afectados los precios que perciben, bueno, son recursos que no entran al circuito productivo porque digamos, van al Estado Nacional. Hay muchos estudios hechos en Córdoba respecto a qué tanto de lo que el Estado Nacional, digamos, obtiene de Córdoba, qué tanto vuelve a Córdoba, y bueno, las cifras son claramente negativas para Córdoba. De manera tal que, aunque es obvio que el gobierno necesita de alguna manera, aunque da la impresión, yo no le he ido, todavía no he visto, digamos, la letra chica, como se suele decir, para ver cómo son las compensaciones, porque aparentemente el 33 va a corresponder a productores a partir de determinada escala y por debajo van a tener menos retención. No tengo muy claro tampoco cómo lo van a hacer a esa diferenciación, es decir, cómo va a ser operativamente, pero lo que está claro que para no solamente para los productores, que no es una buena noticia, sino para la economía de Córdoba, a menos que hubiera compensaciones muy fuertes, obviamente no es una buena noticia. Pero bueno, estamos en un contexto realmente muy complejo. Todavía no está muy claro cuáles son las decisiones que va a tener el gobierno de política económica general, digamos, cuál va a ser la política antiinflacionaria, cuál va a ser más claramente el sendero fiscal. Bueno, lo que sucede es que, bueno, están, me parece, abocados centralmente a arreglar los problemas de endeudamiento. Este mes es un mes clave para eso, y bueno, es razonable que si uno no tiene resuelto el frente externo con los tenedores de deuda, es muy difícil definir un programa económico integral, ¿no? Si bien hay una confirmación del gobierno nacional, la incertidumbre continúa. En este caso le consulto porque desde la Bolsa de Cereales de Córdoba indicaron que este aumento del 30 al 33% a las retenciones a la soja llevaría a una rentabilidad negativa de los productores cordobeses. Y usted lo decía recién muy claro y me manifestaba, más allá de lo que significa una mala noticia para los productores, también esto se traslada a lo que es la economía, a lo que son las góndolas, a lo que es el supermercado, a lo que son los precios, digo, de los productos que contienen también este tipo de cuestiones como son la soja, ¿no? Es una preocupación que lleva
a nivel provincial, pero también a nivel nacional. Y a propósito le consulto, porque desde la Sociedad Rural de Jesús María, en un comunicado manifestaron de que habría otros sectores, ellos manifestaron su postura así, que habría otros sectores que se podría achicar el gasto y no solo a partir del campo. Sí, yo he visto un estudio que hizo público la Sociedad Rural con varias cuestiones muy interesantes, diciendo, bueno, si en lugar de aumentar los impuestos reducimos los gastos, bueno, entonces legítimamente alguien le pregunta, bueno, ¿qué gastos reducimos? Entonces ellos han buscado allí tanto en reducción de gastos que podríamos llamar en general de la política, de lo que son gastos que tiene el sector público, por ejemplo, en materia de asesores, etcétera, o gastos que tienen que ver con el sistema judicial, ¿no es cierto?, o ¿por qué no ponemos plenamente la obligación tributaria en todos los ciudadanos? Exacto, manifiestan también que el Poder Judicial, digamos, salvo los nuevos jueces, el resto claro, no pague impuesto a las ganancias. Hay un principio muy antiguo, digamos, que viene del mundo antiguo, que dice que en realidad los ciudadanos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Y aunque el concepto de igualdad se puede discutir, igualdad ante la ley, digo, es obvio que aparece en una situación de crisis como un privilegio que alguien que además tiene ingresos elevados no pague impuesto a las ganancias. Digamos, hay un conjunto de elementos que han planteado ahí en ese estudio, que es también una forma de decir, bueno, el planteo desde el punto de vista de los representantes sectoriales, es decir, bueno, siempre apelan al mecanismo más sencillo. ¿Por qué? Porque es sencillo de recaudar, en lugar de buscar el que sea más racional, ¿no es cierto? Y Argentina tiene una larga trayectoria en materia tributaria de que los impuestos que se ponen de manera excepcional, por emergencia, permanecen. El caso más claro es lo que ocurrió en la década del 30 con lo que se llamó impuesto a los réditos. Se dijo, bueno, vamos a poner un impuesto por un poco tiempo. Bueno, todavía lo tenemos al impuesto, ahora se llama impuesto a las ganancias. De manera tal que, el trabajo al cual hace referencia, yo lo he visto, digamos, lo he leído en los medios, lo he consultado un poco, y bueno, a lo que me parece que intentan, supongo yo, bueno, habría que hablar con la gente de la rural, es decir, bueno, es cierto que hace falta resolver las cuentas públicas, es cierto que hace falta un sendero fiscal más sensato, ahora, todo eso se puede lograr por distintos instrumentos, y el que ustedes están eligiendo puede ser sencillo, pero no es el mejor. Es la palabra de Alfredo Blanco, economista, un análisis de este posible escenario, de este escenario complicado de la Argentina. Y la última, y le agradezco muchísimo este contacto, lo saco un ratito del campo y de las retenciones y le pregunto, porque se ha realizado aquí en nuestra zona la apertura de sesiones ordinarias de los distintos consejos deliberantes y en los discursos de los intendentes se nota esto de la crisis del país y de la paralización de obras. ¿Cómo ve usted este 2020 y qué se espera para la Argentina? Bueno, yo creo que 2020 volverá nuevamente Argentina a tener una contracción. La mayoría de las informaciones dice eso. Para los municipios y para las provincias es un tema, digamos, complicado. Si uno mira, por ejemplo, los datos de recaudación tributaria provincial han caído y eso obviamente se traslada en también menores recursos que le llegan a los municipios vía coparticipación provincial. Y bueno, y además los intendentes en general se enfrentan con el problema que son los interlocutores más directos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque uno difícilmente se vaya a quejar uno como ciudadano a un ministro de la Nación, también difícil que lo pueda hacer a lo mejor con algún ministro provincial, a lo mejor sí, si vive en la ciudad de Córdoba. Ahora, lo que seguro uno tiene cerca es para hacerle un reclamo, para decirle que la presión fiscal es alta, en fin, para todo eso y para reclamarle las obras que hacen a la calidad de vida de los vecinos. Obviamente los intendentes son los que están más cerca y en ese sentido tienen por delante este año un año singularmente complejo. Alfredo, le agradezco muchísimo todos estos conceptos. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. La palabra de Alfredo Blanco, economista.